Hola, ¿qué tal amigos de Mate y Ciencia? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este video sobre introducción práctica al amplificador operacional. Bueno, el amplificador operacional es un dispositivo de construcción analógica que se basa en un amplificador diferencial y otros bloques, que son desplazadores de nivel, buffer de salida y varias cosas más, ¿sí? Bueno, pero básicamente es un dispositivo que nos permite hacer muchas cosas, que ahora lo vamos a ver. Lo primero que vamos a aclarar, bueno, es el símbolo. Podemos encontrarnos con este símbolo, o sea que tiene una entrada no inversora y una entrada inversora, los pines de alimentación y la salida, por ejemplo el TL081 o TL082. Vamos a ver que típicamente encontramos esta nomenclatura para la fuente, es más B y menos B. ¿Por qué? Porque estos dispositivos, como son dispositivos pensados para trabajar con señales, o sea, señales de alterna, tanto de continua como de alterna, nosotros sabemos que la alterna siempre excursiona respecto a un nivel 0. Por ende, por ejemplo, si tenemos una salida que excursiona negativa y positivamente, para que eso sea posible hay que tener una alimentación de tipo simétrica. Puede ser que este tenga un valor, este tenga otro y se va a recortar el valor. Y según la aplicación también podemos hacer que una de ellas valga 0. La ventaja que tiene eso es que si nosotros vamos al datasheet, si soporta más o menos algún valor, bueno, si le ponemos más un valor y 0, va a soportar un poco más en cuanto a valores. ¿Qué más? Bueno, son dispositivos que tienen poca corriente de salida y su respuesta en frecuencia depende de la topología circuital. El fabricante nos da dos valores y a partir de nuestra topología circuital vamos a hallar cuál va a ser la respuesta en frecuencia del dispositivo, es decir, básicamente un diagrama de Bode. Cabe destacar que hay otros circuitos integrados, por ejemplo el M141, que nos vamos a encontrar una diferencia, que tiene estos pines de alimentación, también las entradas de la salida. Y vamos a ver que hay dos pines más que dicen B de offset. ¿Qué es esto? Esto es porque este es un circuito integrado más antiguo. La construcción interna de este dispositivo, en ciertas ocasiones más, como de construcciones más básicas, por así decirlo, como es esta. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer, ya adelanto algo, que podemos hacer un amplificador de tensión, entra una tensión de salida y tiene que salir amplificada en amplitud. Lo que sucede es que va a salir amplificada, pero con un nivel de continua. Eso es por la construcción interna. Por más que cursionen sobre 0, puede llegar a salir con un cierto nivel de continua. Entonces, este tipo de dispositivo que se llama, que tienen la B de offset, ¿sí? ¿Qué sucede? Vamos a encontrarnos que hay que hacer un método de compensación que es el siguiente. Estos pines B de offset se ponen a los pines, a los extremos de un potenciómetro de 10K, y el centro se pone a masa. La fuente de alimentación que iría acá, conectada ya en el circuito que vamos a usar, iría a masa, y se va variando el potenciómetro de 10K hasta lograr que la salida sea 0 voltios. Entonces ya está compensado. Estos que vienen así son autocompensados y no necesitan de ese procedimiento. Bueno, ¿cuáles son los usos de estos dispositivos? Bueno, tenemos por un lado las aplicaciones a lazo abierto, que son pocamente usadas, y las aplicaciones a lazo cerrado, que hay de dos tipos: realimentación negativa, que es muy usado, casi siempre es así, y la positiva, que es de poco uso porque se torna algo inestable. Entonces lo que más nos interesa, por ende, va a ser lo que es a lazo cerrado con realimentación negativa. Y bueno, ¿cuáles son los circuitos? En continua y en alterna. ¿Cuáles son los circuitos típicos importantes? Bueno, acá tenemos varios ejemplos resumidos. Tenemos amplificadores de tensión, o sea, tenemos una cierta ganancia, que es tensión de salida sobre tensión de entrada. Tenemos amplificadores inversores, no inversores, y hay varios tipos también dentro de cada uno de estos. Los diferenciales, que básicamente hacen una resta. Tenemos uno que haré quita offset, después los de instrumentación, que tiene una aplicación especial para electromedicina. Y sumadores también, que podemos convertir en restadores según las condiciones. Después tenemos amplificadores de corriente, o sea, entra una corriente I y sale una corriente IO, tenemos una ganancia de corriente. Después tenemos amplificadores de transresistencia, que sería RM, tensión de salida sobre corriente de entrada. Tenemos amplificadores de transconductancia, GM, que es corriente de salida sobre tensión de entrada. Después tenemos operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, derivada e integral. Y con todo esto podemos construir un control de sistema de control, básicamente, de PI, PD y PID. Y a su vez, para implementar esto, acá no lo anoté, tenemos lo que viene siendo la implementación de funciones de transferencia, que pueden ser, por ejemplo, para un filtro activo, ¿sí? O también para construir un lazo de sistema de control. Bueno, ahí lo agregué en chiquitito.
función de transferencia, sistema de control y filtros activos. Recuerden que un filtro activo es aquel filtro que deja pasar ciertas señales y otras no, pero la que deja pasar las amplifica un poco. Después podemos implementar osciladores senoidales. Después tenemos la implementación de la teoría de realimentación y sus propiedades, todo lo que viene siendo redes de realimentación para control de impedancias y de ganancias más estables. Y ahora viene cómo se plantea para lograr todo esto los circuitos. Tenemos básicamente como 3 ítems a tener en cuenta. El primero es que se considera que la corriente que entra de este pin es 0, que es la I más igual a 0, la que entra de este también I menos igual a 0, por lo tanto al plantear nodos se simplifica mucho el cálculo. Después tenemos el ítem B, cierre alimentación negativa, que siempre se da cuando hay un camino entre la salida y la entrada inversora, perdón, si está para la otra es positiva, pero no se usa. Tenemos una salida, una red resistiva en general, salvo que sea un oscilador, que tenemos RC o redes LC, o LR, perdón. Y acá hay una conexión. Después vamos a ver una topología circuitaria, porque esto así está simplificado. Acá dice red beta, se llama así. Y bueno, si eso sucede, tenemos que la tensión de la B+, que es la tensión en esta pata y la tensión en esta pata, que se llaman... Bueno, la resta de las dos se llama tensión diferencial. Se considera que es 0 y que estas dos son iguales, que eventualmente, si una está masa, va a ser 0 las dos. Y cuando esta condición se cumple, significa que hay un cable. Si bien esto tiene una impedancia de entrada que se considera muy grande, en esta condición se considera que hay un cable. Es decir, que hay un cortocircuito virtual o restricción del punto suma. Eso nos permite aplicar más propiedades circuitales para simplificar el cálculo. Y bueno, como ítem C, luego de todas estas dos consideraciones, simplemente se aplican al Ley de Kirchhoff, teniendo en cuenta algunos detalles sobre el sentido de las corrientes que lo vamos a plantear ya cuando veamos los circuitos en la práctica. Eso es todo por este video, espero no haberlos mareado. Les mando un saludo, hasta luego, chao.